Bueno, como les prometimos, tenemos a otro invitado de gala. Tenemos al diputado Tobías Crespo, diputado de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. En dos ocasiones previas, fue en el 2016, 2010, 2016 y 2016-2020, y luego en el 2020-2024 y luego 2024-2028, senador, me imagino yo. Actualmente es miembro de la Dirección General del Partido de la Fuerza del Pueblo. Ha sido el más votado en más de 5 ocasiones, preside la Comisión Permanente de Contratos y autor de la ley número 6317 sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana. Bienvenido a su programa Aquí Hablamos Claro, diputado Tobías Crespo. Gracias, Damari, por invitarme a este espacio Hablando Claro, y también a Miguel Ángel. Para nosotros es un placer estar aquí, muy afortunado de compartir con ustedes y a la vez saludando a todos los que lo siguen, que ahorita escuché que es una plataforma donde se conectan en línea más de 20,000 personas que escuchan las orientaciones, las informaciones y la objetividad con la cual, y sobre todo la contundencia con la cual ustedes abordan los problemas en beneficio del país. De verdad que los felicito y han logrado, porque los sigo mucho en las redes, en este espacio, lograr una credibilidad y un respeto, porque así es que se abordan los temas sin temor, siempre defendiendo el espíritu de la soberanía, la independencia, los valores y los principios que nosotros de tradición en tradición, nuestra cultura nos han implementado. Muchas gracias, diputado, y para nosotros es un honor tenerlo. Iniciando de inmediato con la salida de la Fuerza del Pueblo del pacto migratorio propuesto por el presidente Luis Abinader. Entendemos de que ha sido un partido que en varias ocasiones ha estado a favor de la defensa de la soberanía nacional, se han pronunciado de manera bien clara al respecto, pero ¿por qué surge esta salida de esa propuesta de conciliación o negociación del presidente Abinader? Bueno, esa salida fue producto de una decisión política que se tomó en esta semana, en la reunión de esta semana, que fue el martes. Generalmente la dirección política se reúne los lunes, pero en este caso fue el martes. Y sobre esa base, el retiro es lo que mandaba el librito desde el punto de vista político y sobre todo porque desde el gobierno un tema tan importante, tan trascendental como este, no puede ser manejado con doble moral. Yo digo que el presidente Luis Abinader y su equipo de asesores han estado manejando este tema porque en los escenarios internacionales dice una cosa, ¿verdad? Para complacer, me imagino que temas en beneficio de la comunidad internacional y de lo que son la defensa de los derechos y deberes. Sin embargo, a nivel local lo que hace es otra cosa. Y cuando digo hace otra cosa, porque, por ejemplo, mientras te dice que está construyendo un muro, que yo digo que es una verja, ¿verdad? Una empalizada, como yo vengo del sur, que cualquier chivo de la Loma y Resol y de Azua te la brinca, porque es muy pequeña. Y que ahí se ha estado prometiendo del gobierno el famoso muro. Pero por el otro lado, estando los consulados y las legaciones diplomáticas de Haití cerrados, en este gobierno del 16 de agosto para acá, se han dado más de 80,000 visas. Es decir, que hay una afluencia de autorizaciones. Ahí hay que hacer una gran investigación del por qué este negocio de tantas visas de Haití hacia acá. Sí, Haití es un estado fallido, es decir, ahí no hay oficina de representación, sin embargo, tú vas a la emisión de visas y se están cobrando esas visas, dando esas visas. Por otro lado, te dice Migración, el director de Migración, que ellos están deportando 1,600, 1,700, es lo que yo he escuchado, que han estado deportando. Sin embargo, el mismo ministro de Trabajo te dice que han aumentado las rutas por las cuales los haitianos vienen hacia acá. ¿Y quiénes deben sellar la frontera? Es el Ministerio de Defensa. Y aunque hemos visto que en las últimas 2 semanas la Procuraduría General de la República, a través de las direcciones especializadas, por un lado la de migración y por el otro lado la de trata de personas, ha establecido unos operativos, te indica que en la frontera no se está cumpliendo con garantizar que los haitianos pasen a este lado del territorio. Es decir, que tú ves una doble moral entre lo que se dice, lo que se hace, pero también el presidente de la República, diría yo, manda a su canciller, que está comprometido no solamente en contra de la soberanía, a responderle a un expresidente que fue su jefe. Es decir, ese canciller
quien lo nombra fue Leonel. Me imagino que le hará lo mismo a Luis Abinader cuando venga otro gobierno, porque así son las personas que no tienen un criterio, porque tú te preguntarás, ¿y por qué no le respondió así a Leonel cuando él era su jefe? Entonces, el compromiso que tiene Luis Abinader con ciertas agendas y este canciller que le respalda en los organismos internacionales y multilaterales, te indica que no tiene el presidente Luis Abinader el liderazgo para convocar a un diálogo de esta naturaleza. ¿Y por qué te digo que no tiene el liderazgo? Porque mientras por un lado él se encarga de segregar al país, ser divisionista, para tú convocar a un diálogo de esta magnitud, tú tienes que ponerte por encima de tus compromisos que tú has hecho de campaña y pensar en el país. Entonces mandas por un lado al canciller a responderle al expresidente de la República, una persona muy respetuosa. Te pudiera decir que Leonel Fernández puede tener cualquier ciudadano una crítica como tiene derecho a un sistema democrático, pero es muy respetuoso hasta hablando y escribiendo. Y este canciller, de manera irrespetuosa, el canciller tiene sus preferencias y todo el mundo se las respeta. Nosotros en un sistema democrático respetamos las preferencias de la minoría. Él se cree una cosa, biológicamente es otra y defiende agenda y uno le respeta eso y nadie le ha salido al canciller a decir que porque él tenga sus preferencias y sus compromisos con otras agendas, pueda imponérsela a todo el mundo. Entonces yo creo mucho en la democracia, en la base del respeto. Entonces, esas desconsideraciones de ese canciller le quita calidad moral a Luis Abinader para convocar a un diálogo donde los que fueron ahí son partidos gobiernistas, partidos pequeños que una vez, recuerdo que Daniel Sobato, un experto en derecho electoral, vino a un taller de la Junta que tuvimos 3 días y dijo que esos pequeños partidos generalmente son pymes electorales. Y todos estos presidentes de partidos fueron al otro día porque se consideraron ultrajados por este experto internacional porque le dijo que al final se arriman, ¿verdad?, donde están el dinero y el gobierno. Entonces, yo creo que ahí el presidente no tiene esa calidad moral para dirigir una agenda, un tema de agenda nacional, porque también lo vimos en los 13 temas. El presidente convocó a un diálogo en el CES a todos los sectores y lo que fuimos ahí fue a perder tiempo. Yo presidía por la parte de la Fuerza del Pueblo la política de transporte y que hubo ahí nada, porque el gobierno también te va a la mesa de trabajo sin ninguna agenda, sin ninguna propuesta y quiere que los partidos le hagamos su propuesta, sus recomendaciones, porque al final yo dije en el mes de diciembre que Luis Abinader llegó de carambola, llegó al Estado y Leonel Fernández lo dice a veces muy claro, muy contundente cuando se reúne con uno y dice que el que no sabe por qué gana, nunca va a entender por qué pierde. Porque hay situaciones que se dan para que una persona llegue a la presidencia que si tú no la analizas en contexto, tal vez te cree lo que los asesores te digan. Luis Abinader, los asesores le dicen que esto es un paraíso, que esto es un oasis. Es decir, que este país está en una situación boyante a nivel económica. Y yo le digo al presidente, móntese en una onza, vaya a una parada de motoconcho, vaya donde un peluquero, donde un salón, vaya a un mercado, un supermercado, que son las casas del terror, móntese en el teleférico y usted se dará cuenta que es lo que está pasando la mayoría de las masas populares. Que fue algo que el presidente Fernández hizo, lo trabajó en su alocución de esta semana, de cómo el alto costo de la vida había aumentado de manera desproporcional. Es eso, cuando el público se ve entre estas dos informaciones, por un lado el presidente Abinader diciendo que no, que todo ha bajado, del otro lado el director de Proconsumidor también diciendo que tenemos la canasta básica más barata de América Latina, y por el otro lado la oposición, el presidente Fernández hablando con otros datos y estadísticas. ¿Cuál es la realidad para el dominicano promedio? ¿Ha subido, ha bajado? ¿Cómo lo han visto ustedes? Mira, esa retórica, ¿verdad?, que está armando el presidente y ese telling story, como generalmente los asesores le llaman, que te cuentan una historia diferente a la realidad, contrasta con lo que está viviendo el pueblo dominicano. Por ejemplo, tú recuerdas que el pan hubo una disputa. Ahora mismo el pan está a 10 pesos. El huevo está a 15. Yo digo que a veces hay que pujarlo incluso para poderse comer un huevo. La libra de pollo está a más de 100 pesos. Y si hay, por ejemplo, que tú lo compras, que son mulos o pechugas, mucho más caro. El arroz está también caro. El plátano, que precisamente el ministro de Agricultura es productor de plátano, está a 30, 35 y hasta 40 pesos.
pero son una rabiza de plátano, no el plátano que generalmente el dominicano está acostumbrado a hacer su mangú. Pero vámonos al cemento. El cemento que hace, cuando entró este gobierno, ¿verdad? Y la familia presidencial produce cemento en una loma de Asua, estaba a 2.40 y hoy el cemento está a 530 pesos. Entonces, ¿de dónde sale el presidente con un pollo Indes, con un plátano Indes? Porque hay también una vocación privatizadora de este gobierno. Esto es una élite oligarca que ha llegado con un grupo de personas, negociantes, empresarios, y el presidente dijo que él era pro empresa. Nosotros no estamos en contra de la iniciativa privada y la empresa, pero yo creo que el presidente, quiero que mi presidente sea pro gente, porque la gente es la que tiene la necesidad, la gente es la que tiene el problema, a la gente es que hay que establecer políticas públicas para desarrollar y elevar sus niveles de desarrollo y sus indicadores de crecimiento. Entonces, sobre esa base, nosotros entendemos que si tú vas a los mercados, a los supermercados, la factura energética, por ejemplo, yo estoy pagando desde el año pasado hacia ahora 40% más, y ellos te decían que era un 9, que iba a aumentar la tarifa. Hoy el combustible, que se dijo que cuando bajara de 80, 85 dólares iba a ser bajado, el gobierno te pone en el presupuesto, el año pasado fue 35 mil millones de pesos de subsidio, en este presupuesto creo que pusieron 20 mil y pico de millones de subsidio de la gasolina. La gente está pagando la gasolina cara, es decir, que cuando tú vas a comprar, la mayoría de los productos han subido por encima de un 30, un 35, un 40, hay productos incluso que han subido un 147%, y esos datos son, Miguel Ángel, levantados de la misma página de Industria y Comercio, de Proconsumidor, no es que se extraen de otro sitio, ellos mismos dan sus datos, pero si tú te levantas y vas al mercado temprano, al mercado nuevo, o al mercado modelo tempranito, a las 3 de la mañana, que tú ves todos estos productores en estas guaguas plataneras y en estos camiones dejando las mercancías y luego distribuyéndolas a los detallistas, te darás cuenta cómo ha aumentado día a día el precio de los productos. Es decir, pero nosotros no podemos crearnos expectativas con Luis Abinader. Luis Abinader no tiene dentro de su interés la estabilización de precios, porque es un presidente comprometido con una élite oligarca que su deseo es que los precios se dejen al libre mercado, a la oferta y a la demanda, y que ellos suban y que el mercado determine su valor. Y sobre esa base no creo que puedan intervenir para estabilizar precios. Yo entiendo que el presidente debería eliminar INESPRE, porque ¿cuál es el nombre de INESPRE? Instituto Nacional de Estabilización de Precios. Y aquí no se han estabilizado precios. Y el presidente no ha estado preocupado por bajar el costo de la canasta básica. Ayer se anunció, porque es anuncio, hay que ver cuándo se ejecutaría, un aumento en el salario mínimo privado, ¿verdad?, de diferentes sectores por categorización, que ya la inflación se tragó esto, porque la inflación acumulada que hemos tenido en estos meses de este gobierno se ha llevado cualquier nivel de crecimiento que pueda haber, que en definitiva es de crecimiento, porque tú sabes que en el 2020 el país se apagó. Hubo una recuperación en el 2021 que llevó a un rebote estadístico de menos 6.7 a 12.3, pero en realidad lo que creció el país fue 4.9. Estas proyecciones para este año te da 4.0. Quiere decir que el gobierno viene bajando en decrecimiento. Sin embargo, en los últimos 20 años, la República Dominicana ha estado creciendo un 5%. Es decir, del año 96 hasta la fecha, incluso en algunos momentos llegó a un 7% en América Latina, lo que significa que el dominicano sale temprano a trabajar, sale a producir, sale a buscarse, a ganarse la vida. Incluso tenemos un nivel de informalidad que yo creo que el Estado ahí debe trabajar. Aquí la informalidad después del COVID aumentó de un 54 a un 56%. Entonces yo creo que el gobierno debe enfocarse en los tres principales problemas que no se está enfocando: la canasta básica, la inseguridad ciudadana y la falta de empleo. Tobías, tenemos 3 minutos, para que nos conteste 2 preguntas. Excelente. La primera pregunta es, ¿cómo usted ve el nombramiento del ex embajador de Estados Unidos de República Dominicana, Wallis Brewster, como asesor del Poder Ejecutivo para que haga lobismo en Washington, cuando él mismo le hace el lobismo a Haití en mismo Washington? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es,
¿Qué usted entiende que va a pasar con el Código Penal ahora en este día que venidero? Tú sabes que cuando yo vi esta noticia, Damari, de que estaba asesorando al gobierno dominicano, yo me sorprendí, le mandé esa nota a un hermano que ha sido diplomático por más de 16 años, porque yo siempre entendí que los embajadores y los cónsules no podían tener intereses en los países donde residen. Incluso tiene un tiempo para poder asesorar. Pero él estuvo aquí, maneja ciertas agendas que no son las agendas del pueblo dominicano y que quieren imponer de esas minorías a la mayoría. Y entendemos que entra en conflicto de intereses. Si ese es el asesor que el presidente Luis Abinader, su ministerio tiene, nosotros tenemos graves problemas con agendas impuestas, que al final y en definitiva el pueblo dominicano no la va a permitir. En cuanto al Código Penal, yo creo que va a tener la suerte que siempre le hemos dado. Nosotros hemos votado favorable, la fuerza del pueblo, todos los diputados, los 18 diputados votamos de manera favorable. El país, la sociedad requiere un código y ese código debe ser aprobado de nuevo con la mayoría que siempre se ha expresado, respetando los derechos de minoría, pero que la minoría no le imponga a la mayoría lo que quiere. Y esta es una sociedad que quiere un código y que se respete lo que está en la Constitución. Artículo 37 habla sobre el tema del derecho a la vida y Leonel lo dice, si insertan en el Código Penal cualquier artículo de las causales, eso va a terminar en el TC. Bueno, nos gustaría seguir hablando con el diputado Tobías Crespo. Esperamos que en una próxima ocasión vengamos, que tengamos más tiempo para que hablemos de tantas cosas que usted tiene preparado para nosotros y para el pueblo dominicano. Así que gracias, diputado Tobías, por acompañarnos hoy en su programa Aquí Hablamos Claro, que se transmite por la plataforma Nuevo Diario TV.